Nada más que nos quedamos bastante en quién hizo impacto en su vida. Usted se recuerda, ¿verdad? Estuvimos hablando y no quise cortar, ¿verdad? Porque cada quien dio su punto de vista, quién ha impactado su vida. Y no terminamos debido a eso. Pero valió la pena porque alguien que usted conoce, en algún momento va a decir, yo conozco a alguien que impactó mi vida y es fulano o sultano. O sea que vale la pena que nos preparemos, que nos capacitemos, porque a alguien le vamos a ser de utilidad. Lo que usted está aprendiendo, por favor no lo guarde. Lo que usted está aprendiendo, alguien lo va a necesitar. Porque en algún momento va a haber problemas, van a haber situaciones difíciles y qué bueno que en ese momento la persona que venga con usted tenga una palabra que le dé consuelo. Una palabra que lo oriente, una palabra que le dé ánimo. No te preocupes, no eres tú el único. Las situaciones difíciles vienen. Hoy puse este pensamiento, es parte de lo que yo tengo que hacer todas las semanas de la universidad y lo puse en Facebook. Muy pocos le pusieron siquiera like. Lo puse con todo mi corazón. Para los que tienen Facebook, para los que no. No, pero también lo puse en Google. Lo puse en Google. Yo no lo vi en Facebook. En Facebook. No, en Google no sé, no me metí. No, sí, lo puse en Facebook. No, se lo voy a leer, porque es interesante que usted vea, esto lo estamos viendo, porque muchas veces la gente viene unas cosas malas y la gente le echa la culpa a Dios. Dice, ¿dónde está Dios? Tanto problema, yo portándome bien, siendo tan buen cristiano, ahora ya no maltrato a la gente, ya no digo malas palabras, y ahora es cuando mal me va. Pero sí lo voy a compartir con ustedes, se lo voy a leer nada más. Es parte de lo que... Ok. Dios cambiará lo malo en bendiciones. En nuestra vida siempre sucederán momentos cuando esperamos que todo salga bien y por el contrario nos vemos en situaciones difíciles y adversas. En ese momento es cuando debemos estar confiando que Dios está en control y aunque no entendemos lo que estamos pasando, debemos confiar en Dios y esperar lo bueno aún en lo negativo que estamos viviendo. Cuando se lee la historia de José en el libro de Génesis, pareciera que Dios estaba en contra de José. Al seguir leyendo toda la historia, sus hermanos lo envidian y lo odian y a causa de esto lo venden como esclavo a los ismaelitas. Los ismaelitas lo venden nuevamente de esclavo a Potifar, donde llega a ocupar un lugar especial, pero prontamente se ve envuelto en la venganza de la esposa de Potifar por no acceder a la tentación. Es enviado a la cárcel injustamente y una vez más a esperar en el tiempo y la voluntad de Dios. Encuentra gracia en la cárcel y es nombrado jefe de los prisioneros en la cárcel. Hace el bien al panadero y al copero, pero se olvidan de él. Todo lo que le sucedió sin merecerlo fue una injusticia, pudiéramos decir. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la justicia de Dios? Tal vez hasta llegar el momento de frustración y decir, ¿vale la pena servirle y serle fiel a Dios? Hasta que se presenta la oportunidad de interpretar el sueño al faraón y de ahí en adelante su vida cambió, llegando a ser el segundo en el imperio egipcio. Hasta aquí entendemos un poco que Dios en su soberanía permitió que todas estas situaciones pasaran con un propósito, porque Él en su omnisciencia sabía que el estar en esa posición iba a ser de bendición no solo a sus hermanos, sino también al pueblo de Israel, como dice Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios me encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Estás pensando por una situación difícil? Dios no se ha olvidado de ti. Él está en medio de tu problema, en medio de la dificultad y tal vez igual que José pueda pasar por tu mente. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la justicia divina? Hoy te digo, Dios quiere que le dejes tus cargas y la dirección de tu vida a Él, porque Él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro, pero necesitas estar en las manos de Dios. Haz una oración cortita. Señor, te necesito. Estoy en el mejor momento, con tu ayuda sé que saldré adelante. Hoy te reconozco como
el Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Esto es parte de lo que yo tengo que escribir todas las semanas. Y para eso tuve que leer todo el Génesis, o parte de condensado, todo lo que en Génesis se trata. Así que lo comparto con ustedes para que se dé cuenta de que no somos los únicos que estamos pasando por situaciones difíciles. El Señor está con nosotros. Amén. Si es que lo primero que tenemos que hacer, la semana pasada nos quedamos en el versículo 17, ya no voy a parar ahí. En el versículo 18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Y hago la aclaración ahí, Dios está con D minúscula. Cuando no es Dios el creador del cielo, tiene que escribirse con D minúscula. Dios, nuestro Dios, es con mayúscula, porque es el único. Y dice, ¿verdad? Al fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces estamos viendo que el apóstol Pablo les dice a los filipenses que hay mucha gente que lo único que anda haciendo, y muchas veces gente que toma bandera de cristiano, pero sus actos dicen completamente lo contrario. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No es necesario que pongamos a discutirnos con la gente. Usted nada más mire cómo actúa, mire lo que hace. Y si usted considera que hay sabiduría, aléguese, porque eso le va a traer problemas. Entonces, la palabra que está aquí, y el apóstol Pablo está diciendo a los filipenses, pero ¿será que solo a los filipenses pasaban eso? ¿O en la actualidad todavía siguen pasando? ¿Verdad que todavía siguen pasando situaciones así? Podemos conocer a la gente de esa manera, pero como el apóstol Pablo aconseja a los hermanos, el ejemplo de los hermanos maduros, dígale que está a su lado, hermanos maduros, ya no es tiempo de estar como niños en el Evangelio, que seamos cristianos maduros, personas de temple, personas que puedan hacer la diferencia. Es que no tiene ningún sentido venir a la iglesia y solo venir como que si, como dijo uno una vez, yo entré a la escuela, es que fui a sacar una pelota que se me metió. ¿Quién aprende así? Nunca entró a los salones, nunca aprendió. O sea, tenemos para aprender, tenemos que sentarnos, tenemos que aprender, tenemos que poner en práctica lo que aprendemos. Y de la mejor manera es que Dios muchas veces va a poner gente inmadura a nuestro lado, para que nosotros le demos un buen ejemplo. El apóstol Pablo advierte que se guarden de los malos ejemplos. La semana pasada hablamos de los buenos ejemplos, ¿verdad? Dijimos que se aprende ¿de cuál? De lo positivo, pero también se aprende de lo negativo. Dijimos que aprender de lo positivo es cuando usted mira algo positivo en una persona, usted aprende y dice, no, yo quiero ser como fulano, como sultano. Pero también aprendemos de lo negativo, porque el que no aprende de los errores vuelve a repetir la historia. Entonces, de todo se aprende. Guardarse de los malos ejemplos ya para nosotros como cristianos es bueno, es necesario, es justo que nos guardemos, que nos apartemos de los malos ejemplos, porque el día de mañana a nosotros también nos van a andar tachando de la misma clase de personas. Por eso es que es importante de que si hay alguien que tiene mal ejemplo, una de dos, o usted corrígalo y dígale, oye, ¿sabes qué? Estás haciendo mal, eso no es para ti, eso no es para un cristiano. Entonces la persona tiene que ver que está mal para que sea un buen ejemplo. La carga que el apóstol Pablo sentía era como un peligro que venía, porque si ellos no se cuidaban, acuérdense, él les está alabando, los está dando honra, pero esa honra se podía caer si ellos no estaban alertas de lo que estos falsos maestros o falsos hermanos estaban haciendo. Nuevamente le recalca con lágrimas llamándoles enemigos de la cruz.
Al llamarles enemigos de la cruz es porque una persona que no está haciendo lo que Cristo hace es enemigo del Evangelio. Y usted pudiera decir, no, pero es que ellos, mientras estén haciendo lo contrario a lo que Cristo hizo, son enemigos de la cruz, enemigos del Evangelio. Es decir, que su conducta son más que de enemigos de Cristo, que si fueran discípulos. También las lágrimas de Pablo indican que estos enemigos eran cristianos superficiales. Por eso, no todo lo que dice ser cristiano, usted va a decir, ay sí, no. Ser cristiano no es tanto de que yo diga soy cristiano. Mis hechos están diciendo que yo soy cristiano. Fíjese que cuando uno está viviendo un testimonio no necesita hablar mucho. La gente va a ver el testimonio y por el testimonio, y eso es lo que dice generalmente el apóstol Pablo en Corintios, ¿verdad? Que las esposas o los esposos que no sean cristianos, a través del ejemplo, ¿verdad que lo dice? Sean ganados, porque la esposa va a ser sabia para hablar, el esposo va a ser muy sabio para hablar, y entonces hay cordura, lo que se diga va a ser algo sabio. Ahora el apóstol Pablo también le dolía y a repetir, porque estamos viendo repetición de lo que el apóstol Pablo hacía, les había advertido en el capítulo 3:2, ¿se recuerda? Que dice, guardaos de los perros. Se oye feo, y hablamos de que es una cosa despectiva. Hablar de los perros era una palabra despectiva, como diciendo una persona que no merecía. Usted no puede poner la confianza en un perro callejero, porque de repente lo muerde y el perro callejero anda comiendo de todo y lo va a infectar. Una mascota no tanto, pero un perro callejero sí, porque no sabe usted ni lo que comió. Entonces aquí estamos hablando guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Volvemos a repetir lo que el apóstol Pablo está diciendo, refiriéndose también en este caso en este versículo 18. El gran daño que le causaban o le pueden causar a la iglesia, los mutiladores del Evangelio. Cuando Pablo escribe a los Corintios también les advierte eso y les dice que hay mucha gente que finge ser cristiano. ¿Habrán fingidores en las iglesias? Sí, y muchos, dice, ¿verdad? Ahora, vamos a tomar el primer punto. En el versículo 19 dice, cuyo Dios es el vientre, el estómago. Eso es lo que me contar ahorita. Los que tienen el vientre como Dios de su vida. Hay gente que vive para trabajar. No, hay gente que solo come para trabajar y otros trabajan para comer. O sea, y cuando se refiere al vientre quiere decir ahí va todo deseo, ¿verdad? Lo que quieren, los deseos. todo lo que sea el deseo carnal, el deseo pasajero, el deseo terrenal. No está hablando aquí solo de comida, porque alguien puede decir, bueno, es que a mí me encanta la comida, y no es pecador por eso. Pero hay gente que sí, lo único que necesitan es los deseos carnales. No toman en cuenta que es justo o injusto, sino que se sientan y quieren. Hacen con sus sentidos lo que les dictan. Puede llegar al momento cuando una persona, algo es bueno, pero desde el momento que ese deseo y esa emoción toma control en mí, ya es problema. Y es donde le digo, las emociones no son malas, pero las emociones, si me controlan a mí, sí es malo. Porque entonces ya no es Dios que me está controlando, sino que las emociones me están controlando. Entonces ya Dios no tiene control sobre mí, sino que son las emociones. ¿Por qué lo mató? Es que estaba muy enojado. Pero no dice la Biblia que airaos para no pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Se nos olvida todo esto cuando nosotros actuamos solo bajo las emociones. Por ejemplo, la glotonería. Comer no es pecado, pero la glotonería sí. Una persona que come y come y come y no se llena, ya no es porque tenga hambre, es porque ya tiene glotonería. No es tanto porque el estómago no se llena, sino que tal vez la emoción que le está haciendo es de comer, porque hay muchos que así se les olvidan sus problemas.
y usted mira que puede crear problemas. Entonces, ahí lo que el apóstol Pablo está diciendo. Los borrachos, por ejemplo, también entran lo mismo. También las mentes y los corazones son esclavos de los apetitos. Todo lo que la mayoría de las personas caen en adicciones comenzó con algo normal, pero termina siendo una adicción. Todo, por muy bueno que sea, si lleva a tener control sobre mí, ya llega a ser malo. También comamos y bebamos. Como dice la gente, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Será cierto? ¿Y qué pasó? Si un día nos vamos a presentar delante de Dios, solo comer y beber y no vamos a hacer nada por Dios, no vamos a hacer nada por nuestros vecinos, no vamos a hacer nada por la gente que necesita. Podría ser, hay mucha gente que no importa el precio y las consecuencias en las cosas que hacen. Yo le puedo poner un ejemplo. El sexo no es malo. El sexo Dios lo dio como una bendición para el matrimonio. Es como decir la cherry encima del pastel. Pero ¿qué es lo que pasa? Alguien solo se come la cherry, el pastel ni siquiera. Entonces el problema, porque el matrimonio es bendición. El sexo es una bendición para el matrimonio. Pero, y si no mido las consecuencias de una resbaladita, me traen tantos dolores de cabeza. Entonces, esos apetitos están tomando control de eso. Los mandamientos de Dios no tienen valor para ellos, quieren hacer solo lo que les satisface. Son personas que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisones engañan a los corazones ingenuos. Hay gente que con tal de satisfacer sus deseos, le van a hablar bonito al oído. Y usted dice, ay, qué bonito habla. Cuando usted menos siente, ¡pum! Mire, hace un tiempo yo conocí unas personas, un viaje misionero que hice a Costa Rica. Esa gente, no sé, con tanta lisonja que le llegaban a muchas personas, pero a la gente hasta agarraba las llaves de su casa, llaves de su carro, y se los daba. Estamos hablando de que, ¿y qué era el propósito? Buenas cuentas en los bancos, propiedades aquí, propiedades allá. ¿A quién estaban ayudando? Solo para su propio propósito. ¿Cuántos ministerios usted mira en la televisión? Y yo no quiero, y los que están viendo en las redes sociales, no me estoy diciendo, pero hay personas. Dígame usted, ¿qué necesidad tiene una persona de que es que tengo un jet, necesito comprar un jet? Venda su casa porque necesitamos un jet para ir a predicar el evangelio, para que no perdamos mucho tiempo. ¿Usted cree que esta palabra no es para eso, no se adapta para eso, que solo piensan en su vientre? ¿A cuántas personas se pudiera ayudar con lo que están gastando en eso? Y yo no le vengo a decir aquí que no, vamos a hablar de nombres, sencillamente que el apóstol Pablo estaba advirtiendo, porque en este tiempo ya había de esta gente y lo sigue existiendo. Y como cristianos tenemos que ser sabios a qué le decimos sí, a qué le decimos amén, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay quienes que solo andan buscando para su propio deseo, para su propio beneficio. La gloria para ellos va a ser su vergüenza. En el versículo 19 también lo dice, se jactan de sus pecados. Lo que debería causar es vergüenza, despierta la satisfacción, vanagloria, y hay muchos que se glorían de una vida sensual desordenada, de su infidelidad matrimonial, de su falta de honradez, de falta de moralidad, un vocabulario obsceno, malas acciones, y se recrean en sus errores. Esto lo podemos ver en 2 Pedro 2:13. Dice, ¿qué es lo que va a recibir esta gente? Usted lo puede ver. Mire, hace un tiempo estaba viendo en la televisión. Hay gente que con bandera de cristianos andan hablando groserías, andan promoviendo la sensualidad, andan promoviendo todo lo que el apóstol Pablo menciona aquí.
de las personas que son así. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que esas personas van a recibir, el 2 Pedro 2:13 dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Ahora, usted mira en la sociedad, la gente le preocupa lo que la Biblia dice, le preocupa lo que la palabra de Dios dice. No. Hay iglesias que están con el fin de tener gente en sus iglesias. Está bien. ¿Te gusta una mujer? Está bien. ¿Te gustan dos? Está bien. Mientras no te metan al bote. Y muchas veces muchas iglesias están dándole a la gente lo que quieren oír, pero no lo que necesitan. La verdad nunca va a ser tan bien vista, pero es lo que la gente necesita, porque un día vamos a estar delante de Dios. Aunque esto debiera ser humillable, de humillación para las personas, no lo es. ¿Por qué? Porque es gente soberbia, alguien altivo, que no quiere recibir autoridad de parte de Dios, que no aceptan el consejo de parte de Dios. Se gozan en narrar sus fechorías. Uy, es que yo hice esto, hice el otro. Hay gente que se siente como que... Y mire, muchas veces, sí, yo le voy a decir, hay gente que fue pecador, pero cuando da su testimonio le echan mucha crema a sus tacos. No es que yo estaba peinado enfrente, en el medio le hacía a la gente, porque era bueno para los balazos y también ni siquiera una resortera. Entonces, mucha gente que cuando da su testimonio le pone demasiadas cosas. Sí, fuimos pecadores. Yo me levanto los pies también. Yo no así que somos cuando vine al Señor. No, yo sé dónde el Señor me sacó, pero no le voy a poner tampoco hablar que las fechorías que hacían eran buenas. Da vergüenza. No tenía que hacerlas. Y me imagino que usted también ha de decir, es que ahí hice esas cosas, pero realmente a mí me da vergüenza, me da pena. Yo muchas veces las cuento porque realmente son cosas que, para que se dé cuenta que algunas de las mejores familias hemos pasado por estas cosas. Porque no podemos ponernos en pedestal, porque somos humanos. Pero cuando admitimos nuestros errores, tampoco es para que nos digan, es que yo era el más matón del pueblo. No, escóndase, qué pena. ¿Qué tan bajo llegamos? O sea, no hacer alarde de las fechorías, es que yo era súper mujeriego. No hagamos de alardes. Eso es para que nos dé vergüenza, ¿verdad? Si hacen alardes porque no hay arrepentimiento del corazón. Exacto, porque como que en el fondo como que están añorando esos días, ¿verdad? Cuando no me acuerdo de mi nombre. No, que es pena, vergüenza ya, ni siquiera recordarlo es bueno. Pero tenemos que ver de que muchas de esas personas hacen alarde de lo malo que hacen. Y hay gente que todavía es en la iglesia y están con sus compañeros de trabajo y diciendo, ¡ay, qué bonita esa muchacha! Y es casado, y al lado está uno que no es cristiano. ¿Qué concepto tuviera una persona de un cristiano si está viendo que un cristiano y el domingo lo mira levantando las manos muy santo? Hay gente que hace sus maldades y ni siquiera se esconde. No le estoy diciendo que se va a esconder, estoy diciendo que no se puede esconder de Dios. Pero hay gente que se alardea todavía. Cuando uno está en una situación de esa, lo que menos tiene que hacer uno es sentirse satisfecho de que, wow, es que yo hice esto, hice el otro. No. Eso es para que nos sintamos mal y que digamos, necesito más la misericordia del Señor. No le digo esto para que, como diciéndole a usted, de que todos tenemos algo de lo que el Señor nos quitó. A mí me quitó la borrachera, gracias a Dios. Pero no es algo de lo que me sentía bien, porque solo el Señor sabía lo triste y lo vacío que me sentía. Entonces yo ahora con gusto digo, Señor, gracias, porque yo ya no soy borracho. Gracias porque yo no. Pero hay gente que todavía está en el Evangelio y todavía se alarga de muchas cosas malas. Así es que eso tiene que causar vergüenza. Lo otro es de solo pensar en lo terrenal. Hay gente que solo piensa en esta vida. No piensa en las cosas. Usted le habla
Y muchas veces dicen, es que la vida solo es una y hay que disfrutarla. Y usted es muy posible que conozca a alguien que piensa así, pero eso es una mentalidad muy materialista. No alcanzan a ver más allá de lo que Dios tiene después de que nosotros muramos. No están viendo la eternidad, están viviendo y disfrutando solo lo pasajero. Tal vez lo pasajero va a ser muy difícil. Por ejemplo, que vemos ejemplos en la Biblia de gente que sufrió, gente que tuvo una vida, pero aún así estaban viendo la eternidad. Lo vemos en el apóstol Pablo, que fue el que escribió esta carta. Entonces, los pensamientos, intereses están centrados en lo material y lo temporal. A esa gente no le interesa nada de Dios. Usted les habla de Dios y dice usted, a mí no me interesa esto. Mientras yo tenga dinero, tenga muchachas aquí, a la izquierda, a la derecha, y de a 3, de a 4, un buen carro, que ande. Ya, mucha gente que así piensa. Y usted lo mira, en las selfies. ¿Qué es lo que primero hacen? Jactarse donde anda, haciendo esto, haciendo el otro. ¿Por qué? No se necesita. Qué bueno, si lo tiene, disfrútelo. Pero vamos a comer, ¡pum! Vamos a comer, ¡pum! Y el que no, el que solo tiene frijoles, lo hacen sentir mal. Aquí comiéndome este steak, aquí haciendo esto y lo otro. No. Y en vez de orar, están la selfie. Antes de orar, la selfie. Y ahora ahí como. Entonces, mire, usted no necesita ser muy inteligente uno para saber. Usted comienza a ver las personas, comienza a tratarlas, y desde el momento usted va a saber en dónde está su mentalidad. Si está en las cosas eternas o está aquí en la tierra. Porque todo lo que va a decir, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así es que pensemos más en lo eterno. Y dice en Santiago escribe, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Son individuos que sacrifican lo eterno en el altar de lo temporal. El consejo del apóstol es, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1. ¿Cuál es el fin de estas personas? La perdición. Porque se van a perder. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Eso está en 1 Corintios 6, 9, 10. Oiga, dice, pero los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es Apocalipsis 21:8. Si es que, ¿qué más le podemos añadir a esto si tan claro que está? O sea, yo quisiera que mucha de la gente que le está queriendo acomodar el Evangelio, acomodar la Biblia para las personas, aquí vamos a ver, por ejemplo, estos versos que acabo de mencionar. Ahorita con la ideología de género tenemos mucho problema. ¿Y qué hacemos con estos versos? Se los quitamos. ¿Por quedar bien con la gente? No podemos hacerlo. Sencillamente la palabra está ahí, lo único que nos queda es obedecerla. Pero esa es la perdición, eso es lo que viene para esas personas. Ahora, resumiendo lo que hemos visto hasta aquí, hasta el 3:19, dice, estamos hablando de conocer a Cristo, ¿verdad? Conocer a Cristo requiere renunciar al presente. Tal vez muchas cosas que en el presente, por eso estaba diciendo yo, ¿verdad? Que tal vez presentemente estamos pasando dificultades, estamos pasando problemas, escasez, lo que sea, pero vale la pena, porque eso es presente. Lo futuro es mucho mejor para nosotros. Este conocimiento superior a los demás, conocer a Cristo de esta manera vale la pena. Este conocimiento es una satisfacción que todavía no ha concluido, porque dice que llegará un día cuando conozcamos a Cristo y cuando le veamos cara a cara, tal como Él es.
Este conocimiento debe tener la meta de la perfección. Cuando hablamos de la perfección, la semana pasada dimos, ¿verdad?, que hay una perfección posicional, ¿verdad? Usted tiene las notas ahí. Esa perfección, dijimos que hay 3 clases de perfección. Entonces, desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, nosotros estamos listos para irnos con el Señor, ¿verdad? Pero está una perfección que es continuada, una perfección que es un proceso. Para eso se necesita estar constante perfeccionando. Y la perfección definitiva, cuando veamos al Señor cara a cara tal como Él es. El conocimiento debe hacernos proseguir a la meta. Si usted conoce mucho de la palabra, es necesario que a través de ese conocimiento usted siga adelante hasta la meta. Porque sería triste conocer tanto y no llegar a la meta. Conocer a Cristo implica seguir el ejemplo de los creyentes maduros. Si usted mira personas que son inmaduras, no esté tanto criticando, sencillamente usted no sea uno de ellos. Porque muchas veces la gente va a llegar el momento cuando madura por sí sola. Pero usted no está a la orilla cuando tiene un palo de un árbol de mango, ¿verdad? Usted no está, madura mango. ¿Cuándo va a madurar el mango? Cuando madure. Lo mismo va a pasar con una persona que usted la mire en la iglesia. No porque le diga que madure, usted va a madurar. Llegará el tiempo que, eso sí, yo hace un tiempo estaba viendo una foto, ¿verdad? Que siempre hay uno que es muy maduro en la familia. Estaba una penca de bananos y uno, todo bien amarillitos y un verde. Eso siempre va a ser así, no se preocupe. No es su trabajo, es el trabajo del Señor que trabaje con esas personas. Nuestra responsabilidad es ser cristianos maduros y dar un buen ejemplo. Eso es nuestra responsabilidad. No estar fijándonos quién no hizo esto, quién no hizo lo otro. Pierde su tiempo. Llega frustrado a la casa, como que lo pusieran a cuidar, ¿verdad? Y ese no es el trabajo. No somos niñeros del Señor. Nosotros estamos llamados a ser hermanos y a cuidarnos, a dar buen testimonio y buen ejemplo. También aprendiendo de lo negativo, como dije, y aprendiendo también de lo positivo y aprendiendo de los fieles. Si eres una persona fiel, dígale cómo le haces para ser fiel. Porque yo todavía le batallo con estas cositas, pero dime el secreto, cómo le haces, ¿verdad? Se copia lo bueno, no lo malo. Digo yo, ¿no? Usted, dígame, dice, pues no sé. Conocer a Cristo implica reconocer a los enemigos de la cruz. Es lo que estamos hablando ahorita. Dijimos que las personas que solo están tratando de satisfacerse ellos mismos son personas que todavía se pueden considerar como enemigos del Evangelio. La gloria va a ser su vergüenza, solo piensan en lo terrenal y su fin será de perdición. Ahora entrando en los versículos del 20 al 21, ¿alguna pregunta aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguna queja? No. Ya no sé. Juana 3:30 dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Mengue. Cuando Cristo crece en nosotros, nos hacemos más invisibles nosotros. Van a ver más a Cristo en nosotros que a nosotros. Le ponía el ejemplo de ese niño, ¿verdad?, que llegaba con su mamá. El pastor era bastante gordito y él siempre se paraba al púlpito y había un vitral y el pastor siempre se paraba enfrente a predicar enfrente del vitral, y el niño una vez dice que no llegó a predicar el pastor, sino que llegó un pastor que era más delgadito y se movía más. Entonces dije, nomás, hasta hoy vieron que detrás del pastor está Cristo en el vitral, pero el pastor, por estar gordito, no dejaba que se viera. Entonces muchas veces tenemos tanto de nosotros que no dejamos que Cristo se vea. Necesitamos que la gente vea más a Cristo que a nosotros. Necesitamos que reflejar más a Cristo. Y entonces es lo que está diciendo. Y Juan el Bautista dice: es necesario que yo mengüe, que yo decrezca, para que Él crezca. Esa es una buena ilustración. Hace algunos años, eso está diciendo la esperanza, ¿verdad? La esperanza que nosotros tenemos. Porque muchas veces
Si no mantenemos la esperanza, va un momento que perdamos el gozo. Ahí dice, él estaba hablando de el comentarista, dice que a él lo habían invitado para hablar del libro de Filipenses, la carta del gozo. Y dice que cuando ya estaba cuando llegó y estaba en el aeropuerto, le dijeron, ¿sabe qué? Para ir a Costa Rica, usted necesita esta clase de visa. Y no la tenía. Imagínense, él iba a predicar el libro del gozo y le ponen esa cosa. Y él ya frustrado dice, ¿qué voy a hacer? Ya tengo todo preparado, ya está el calendario, la conferencia, ¿qué hora me va a tocar? Y era un momento donde tenía que poner en práctica lo del gozo. Y él dice que estaba tan ofuscado ahí, pero de repente dice que pasó una persona que lo conocía a él, que lo había visto a él dar una cátedra, porque estamos hablando, y dice que lo reconoció y le dice, ¿estás hablando de tal? Sí. ¿Y para dónde va? Voy para tal lugar, pero lamentablemente no puedo porque tengo esto. Dice que esta persona trabajaba en gobierno y le dice automáticamente, le dice, ¿sabe qué? Al abogado que venía con él, denle el caso a esta persona. Y ahí automáticamente dice que solucionaron el problema y pudo llegar a tiempo. Y dice que cuando llegó allá, él estaba feliz, preparando todo, bajando el aeropuerto con el Señor. Su maleta no llegó, su maleta la mandaron a Guatemala. Y dice, otra vez hablar del gozo. Y realmente estaba probando realmente, porque como cristianos vamos a ser probados. Hablar del gozo es bonito, pero cuando viene el problema y viene la dificultad, ¿será que vamos a estar gozosos? No creo. Pero el consejo de la palabra es que nos mantengamos siempre gozosos. Entonces, es necesario que entendamos este principio, que para poder, si somos ciudadanos del cielo, hay cosas que van a querer distraernos para que no lleguemos allá. El versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Este versículo se presenta al lado opuesto de los versículos anteriores. Antes habló de los enemigos de la cruz. Ahora Pablo presenta a los cristianos cuya ciudadanía está en los cielos. Y es fácil de pensar, mire, si usted le preocupa la ciudadanía de Estados Unidos, va a hacer lo posible por portarse bien, por hacer las cosas. ¿Por qué? Porque si se porta mal, especialmente cuando uno no nació aquí, uno tiene la ciudadanía por residencia, o que le dieron la ciudadanía no porque haya nacido aquí. A que nació aquí, ¿a dónde lo pueden mandar? Pero yo que nací en Guatemala, me quitan la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que me toca andar? Irme, no violar, hacer tantas cosas, ¿verdad? Entonces, eso es la mentalidad que debemos tener. Una persona que es ciudadana es una persona que va a cuidar su ciudadanía. ¿Sí? Y Pablo estaba hablando, le dije la semana pasada que vinieron, acerca de esto, porque Filipos era una colonia romana. Entonces, ellos, los soldados cuando servían por 21 años, se establecían en colonias romanas o se iban lejos. Pero ellos hablaban aquí, se vestían con escritura romana, o sea, seguían todo lo que era romano, cuidaban mucho, eran muy patriotas. Entonces él quería hacer esa comparación, así como ellos son. Entonces nosotros tenemos que acordarnos que nuestra ciudadanía no está aquí. Exacto. El ser colonia romana le daba muchos privilegios, pero acuérdense también que por ser ciudadanos romanos tenían que dar un nivel más extra. Tenían derechos, pero también tenían obligaciones. Entonces, si sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, lo que pase aquí en la tierra no nos tiene que preocupar mucho, porque para allá vamos. No nos vamos a distraer tan fácil. La persona que no está pensando en el cielo va a hacer todo lo que mira, lo que está aquí a nuestro alcance, lo que nuestros ojos ven. Los creyentes de Filipo, lo que dice mi hermana, que tenían la ciudadanía romana. Entonces, el apóstol Pablo sabía lo que les estaba diciendo a los filipenses. Entendían bien este principio.
porque ellos eran ciudadanos, ellos sabían lo que la ciudadanía significaba. También él lo pone, el primer punto, él lo pone que somos peregrinos extranjeros en la tierra. Cuando usted va a acampar, ¿verdad que ridículo se mira? Ay, nos ha pasado otras veces, pero digo, ya no lo volvemos a hacer. Pero siempre lo hacemos. Cuando vamos a acampar, ¿verdad? Lleva esto y lleva el otro. Va a acampar. Y se lleva hasta la jaula del perro, la del gato, un montón de cosas. Y cuando usted dice, y ni las ocupamos. No sé si a usted le ha pasado. Esto nos ha pasado a nosotros porque nos gusta ir a acampar. Pero ¿sabe qué? El que va a acampar y sabe que van a ser 2 días no lleva tantas cosas, porque sabe que va a hacer las cosas, las deja en su casa porque él las va a ocupar. Pero muchas veces somos peregrinos ahora, se miraría ridículo usted de que en su casa usted esté con una tent en la yarda, ¿verdad? Durmiendo. No va, eso es para temporal. Pero si usted va a acampar, tampoco para que lleve la casa. Entonces, tenemos que adecuar las cosas. Si vamos para el cielo, ¿para qué necesitamos tanto temporal? ¿Sí o no? Pero si nos vamos a quedar aquí, pues lógico, aquí vamos a tener que poner todo bien. Algo se están viendo ustedes. Es que el campamento, pastor, es mejor para los hombres que para las mujeres. Depende. Mire, no, por eso. pero a lo que voy es que somos peregrinos. Una persona que es peregrina no puede ponerse mucho. Aquí está hablando de una persona que era peregrina, una persona que va caminando, no puede llevar mucho, ¿verdad? Porque se va a cargar. Si somos peregrinos en la tierra, lo que vamos a llevar es nada más lo que necesitamos. Porque al fin y al cabo, esta belleza, diga usted, esta belleza, que no piense que estoy hablando por mí, hágale usted también, esta belleza va a desaparecer, o ya está desapareciendo. Mire, la cosa es de que si somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra, prácticamente no nos va a preocupar mucho, porque vamos de pasada. Este traje que tenemos solo nos sirve aquí, mientras vivimos aquí, porque adentro de usted, adentro de mí, hay una persona hermosa. Usted no la ha visto tal vez, pero es necesario que vean esa persona que va para el cielo. Acuérdense, venimos de la eternidad, estamos en lo temporal y vamos a la eternidad. Si esa es nuestra mentalidad, vamos a hacer las cosas aquí en la tierra, ya como que si estuviéramos en el cielo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos ilustra, al decir que somos peregrinos y extranjeros en la tierra. Nuestra ciudadanía, y eso lo dice también en Hebreos, reconoce a los creyentes como extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La mira de estos grandes héroes de la fe estaba puesta en la ciudadanía celestial, o la ciudad celestial preparada por Dios mismo para ellos, de acuerdo a Hebreos 11:13. El apóstol Pedro también llama así a los creyentes al exhortarles y recordarles que eran linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, por lo tanto su manera de vivir debía ser digna de un extranjero y peregrino que no pertenece a este mundo. Esta tiene que ser la fuente de gozo. No importa que aquí no tengamos mucho, pero allá vamos a tener todo, porque el Señor está preparándonos lo mejor para nosotros. Esa tiene que ser nuestra mentalidad, ¿verdad? De estar esperándole que tiene que ser fuente de gozo. Y siempre hemos hablado de esto, ¿verdad? Que el gozo no lo produce las cosas externas. Eso podría ser felicidad o alegría. Pero el gozo tiene que salir interno. El gozo no se lo puede robar nadie a usted, porque eso lo produce Dios. Eso lo produce el Espíritu Santo. Por eso Pablo, como voy a adelantar mucho, pero el 4 dice 3 veces en el Señor, porque nosotros no lo podemos hacer. Hay cosas que nosotros no podemos producir. En Lucas 10:22 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien lo quiere revelar. O sea, Jesús está diciendo que si nosotros ya conocemos quién es el Padre, nosotros prácticamente hay gozo, porque conocer a Cristo, conocemos a Dios.
Y para eso viene el fruto del Espíritu. Tantas cosas que puede estarse limitando la persona por el hecho de no tener gozo, de no saber que esto que estamos viviendo es temporal. Podemos verlo esto en los 70 discípulos regresaron su misión evangelística, a la cual el Señor había enviado 2 en 2. Su expresión fue de victoria. Dice que hasta los demonios se les sujetaron a ellos. O sea, había alegría, había gozo de lo que estaban haciendo. Una persona que no tiene gozo, pasan las cosas, sí. Y usted le cuenta con alegría, ¿va? Sí. Y usted viene muy alegre, y son gente que, como que usted viene con un globito, ¿verdad? ¿Se ha visto los niños que vienen bonitos? Y de repente viene un amargado y le rompe el balón. Hay gente que está en el Evangelio y por primera vez experimentó algo lindo que nunca lo había experimentado. Y viene una persona a decirle, de veras. Y por eso se siente alegre. Y por eso se siente gozoso. ¿Con qué poca cosa se siente? Eso no es nada. ¿Cómo se puede sentir? ¿Qué? Pues yo puedo decir, una persona se puede sentir gozosa cuando sabe de que había condenación eterna y que Dios nos ha perdonado y eternamente ya no vamos a ser condenados. ¿Cómo cree usted que se pusiera una persona que está condenada a la cárcel y que en este momento le esté diciendo el juez, Señor, usted tiene 3 cadenas perpetuas y nunca va a tener posibilidad de prórroga? Saber de que nunca va a haber la luz del sol y que de repente alguien le diga, hey, señor juez, alguien pagó por él todas las culpas y él sale libre. ¿Usted qué le va a estar preguntando? ¿Quién fue que pagó? Usted va a salir alegre. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, saber de que la alegría que nos da y cada cosa que hacemos para el Señor tiene que ser un motivo de gozo. Usted tiene que alegrarse cuando mire que una persona era malo y el Señor lo cambió. Era mal hablado y el Señor lo cambió. Al ratito lo vamos a ver igual que antes. Así comencé yo. Y mire ahora. Palabra de consuelo, ¿verdad? Dicen, está su primer amor. Ajá. Está su primer amor. Ya a ver, ya le va a pasar. Así era yo cuando comencé. Entonces, ¿por qué perdió gozo esa persona? Porque comenzó a poner la mirada en las cosas de aquí y no en las del cielo. El Señor compartió esa enseñanza, la recalcó, que no debe regocijarse tampoco en ellos, sino que su nombre está o estuvieran escritos en el libro de la vida. Todas esas cosas están buenas, que usted puede hacer muchas cosas, pero saber de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida tiene que ser motivo de gozo. Otra cosa importante también, el testimonio oral no es suficiente para esto. El libro de Esdras leemos la triste experiencia de aquellos que decían ser pueblo de Dios y venían dispuestos a participar en la reedificación, pero fueron rechazados por no poder demostrar su origen. No sé si ustedes han leído la historia. Muchos le decían, no, es que tú no demuestras tu origen. Ellos querían ir a construir. Y había gente que le decía, no, es que no puedes comprobar tu origen, tú no puedes. ¿Cómo el que se sentía esa persona? Le quitaban el gozo. Nosotros tenemos que alegrarnos cuando una persona quiera hacerlo. Yo quiero participar, yo quiero hacer esto. Alégrese, gócese con esa persona. No hay que tener envidia. Así que también, hablando de esto, dice, debe estar basado en las promesas divinas. El gozo nuestro tiene que estar basado en las promesas divinas de Dios. El recordarle esperamos en el Señor es una aseveración de que el apóstol creía y predicaba la venida del Señor Jesús. No podemos estar predicando que Jesús va a venir y nosotros ni siquiera lo estamos esperando. Voy pues, ¿qué dice la palabra en Juan 14? El Señor le dijo a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y dice, ¿para qué? Solo para decirles, yo tengo un lugar, pero no lo voy a llevar a ustedes. No, Él está diciendo que para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, qué esperanza la que tenemos. El apóstol al escribir a los corintios también les asegura que tenemos en Dios, o de Dios, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y eso tiene que saber de que, aunque no tengamos casa aquí, aunque no tengamos, pero sabemos que eternamente vamos a tener un lugar donde vivir.
Nuestra confianza descansa en las promesas divinas que han brotado de un Dios inmutable y veraz. Ha pasado ya casi 2000 años y podemos asegurar que el Señor no retrasa su promesa según algunos la tienen por tardanza. Hay gente que dice, eso lo están predicando desde cuando era niño. Pero yo siempre he dicho esto, ¿qué pasaría con una persona que nunca ha conocido ni han mencionado de Cristo y se muere sin conocer de Cristo? Se pierde. Entonces, si yo conocí al Señor hace 10, 20, 30, 40 años, quiere decir que si Jesús hubiera venido antes de esa fecha, yo no lo hubiera conocido y me hubiera muerto eternamente. O sea que Dios es benevolente y sabe lo que hace. Ahora, para recibir esto, ¿tenemos la seguridad que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? Tiene que preguntarse, tenemos que preguntarnos, ¿será que mi nombre está escrito en el libro de la vida? Porque si es así, vale la pena. ¿En qué se basa mi confianza? En la palabra de Dios. La Biblia lo dice y yo lo creo. Tiene otra cosa, yo sé en quién he creído. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El depósito de la fe. Que nuestra fe no mengue, que nuestra fe no se acabe. Que creemos de que el Señor lo dijo y lo va a cumplir. También dice que somos embajadores de Cristo. Si a usted le dijera que va a ser embajador de su país, ¿cómo se pusiera? ¿Con qué ropa se vistiera? Ya me imagino los peinados, ¿verdad? Viene la embajadora, viene el embajador. No, entre usted, ay, que soy embajador. No, el embajador entra y con la gente que viene con él representando el país. Mire, el embajador representa al país a que lo nombró como que si estuviera el presidente mismo. Entonces, si somos embajadores, nosotros somos representantes de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos representando a Cristo? Ay, esa pregunta mejor no la hubiéramos hecho. Si somos embajadores de Cristo, ¿cómo lo estamos representando? ¿De una manera digna o de una manera que da motivos de decir, Señor, me arrepiento, perdóname? Necesitamos tomar en serio que somos embajadores de Cristo. El apóstol Pablo describe a los creyentes como embajadores de Cristo, representantes del cielo ante las potencias terrenales y huestes de mal. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. 2 Corintios 5:20. El diccionario define a un embajador como un representante de una nación antes o dentro de una potencia extranjera. Vive en un país extraño, pero no pertenece a él. Aunque venga el embajador y esté aquí el embajador, puede ser que está aquí en Estados Unidos, pero no pertenece a él. No pertenece al país. Es lo que está diciendo, ¿verdad? El embajador puede tener su casa, puede tener en su embajada, tiene todo, pero no pertenece al país. O sea, aquí en Estados Unidos hay muchos embajadores de todos los países del mundo, a menos de los que hay unos que se lo han negado, ¿verdad? Por estar en contra de Estados Unidos, pero la mayoría tienen sus embajadores. Pero todos los embajadores no pertenecen a este país. Ellos viven aquí, disfrutan de este país, disfrutan de las comodidades, pero no son de Estados Unidos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que nosotros somos embajadores. Tenemos derecho a disfrutar la vida, tenemos derecho a disfrutar lo que Dios nos da, pero no pertenecemos a este país. No nos adueñemos de lo terrenal. Si es que tenemos privilegios, hay características y responsabilidades de un embajador. Primero, que somos enviados especiales. El embajador es un privilegio, pues un gobierno asigna a este cargo a las personas que tienen experiencia, excelente trayectoria diplomática, habilidades especiales y más que todo una relación personal con las autoridades máximas de su país. Este puesto no se obtiene por elección, es un honor llevar una carta de representación ante el gobierno de un país extranjero.
cuando viene el embajador y presenta su pasaporte, es muy diferente al que presenta a cualquier otro lado. Él lleva un pasaporte y dice, es el embajador de nuestro país. Pase adelante, señor. Ahora, esto, todas esas características son para nosotros los cristianos. La pregunta vuelve a ser, ¿estamos teniendo estas cualidades, estas características? ¿Estamos dando un buen testimonio de que somos embajadores de Cristo? Características especiales. El embajador siempre tiene ciertas características que lo distinguen, y no importa el tiempo ni la distancia, siempre es diferente a todos los ciudadanos del país en donde viven. No pueden confundir a un embajador, porque el embajador tiene algo especial. Sus credenciales, todo lo que él representa, que le vayan a hacer algo a un embajador, ya se metió de enemigo. Imagínense que le hagan algo al embajador de Estados Unidos en Centroamérica. Ya estuvo que le declararon la guerra a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no es una persona común. Conserva su propia ciudadanía, como le dije, no deja de ser ciudadano del país que lo envió. Y nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. No perdemos nuestra ciudadanía, estamos aquí de paso. No pierde su identidad. Hay gente que no sabe a qué país pertenece, ¿verdad? Están como la India María, ni de aquí ni de allá. Tenemos que saber a qué país pertenecemos. Es muy difícil tratar con una persona. ¿Y usted de dónde es? Pues por costumbre de aquí, pero de corazón allá. Y no sabemos. Nuestra identidad, nuestra lealtad está muy fragmentada. No sabemos a quién ser leal. Están cantando el himno nacional y no sabemos si cantar el de Guatemala o el de Estados Unidos. Y aunque yo soy ciudadano americano, cuando escucho sonar el himno nacional de Guatemala, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber nuestra identidad, quiénes somos, y que no lo confundan. Alguien todavía está soñando en Nicaragua, en Honduras, en Costa Rica. Hay gente que no se puede desprender. Y eso tiene que saber cuál es su identidad. Y no hacen nada. Porque, mire, yo durante mucho tiempo estuve con esa mentalidad que iba a regresar a Guatemala. Y no hacía esto porque voy a regresar a Guatemala. Hasta que me di por vencido. No me voy. Aquí me quedo. Ya mi identidad, ya la identifiqué quién soy. Así que como cristianos estamos llamados a saber quiénes somos. También tenemos responsabilidades especiales. Debemos de conocer las leyes de su país. Una persona que no sabe las leyes del país que representa, ¿cómo? No va a saber a la hora que llegue al consulado y le pregunten, no va a estar sabiendo. ¿A quién le va a preguntar? Por eso tenemos que saber las leyes. Aquí está. Si me vienen a preguntar alguna cosa, no les voy a decir lo que yo pienso, sino que lo que la palabra de Dios dice. Debe también, esta persona debe conocer las leyes y también, así que al igual que el cristiano, debe obedecer las leyes de su país. ¿De qué sirve que las sepa si no las practica? Eso es como que le dicen, Señor, mire, le está haciendo mal tomar, ya deje de la bebida. Sí, sabe que la bebida lo está matando, pero no la deja. Y el día de mañana, flores sobre su tumba. ¿Por qué se murió? Por necio, no porque no sabía, sino que porque no vivió lo que el doctor le dijo que no hiciera. También, ya terminamos con esto, no se me preocupe. Un embajador representa a su país en todo, no en parte, en todo. Pero eso es, mire que era un privilegio representar al país en todo. Todos los aspectos los representamos nosotros como ciudadanos del cielo. Si es que un día seremos transformados conforme a su gloria. Y con esto terminamos. Dice, el cual Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Un día va a manifestar su poder y todo lo que la humillación, todo lo que este cuerpo representa, las limitaciones, un día vamos a tener un cuerpo semejante como Él es. Y entonces
va a ser la manifestación de su poder. Porque ahorita vemos en parte, pero el Señor quiere que nosotros estemos en espera de su venida. Esto nos tiene que alentar a nosotros a esperar su venida. Otro punto importante también que podemos ver es que esta oportunidad que tenemos de esperar la venida del Señor nos tiene que dar la esperanza a nosotros de una resurrección futura. Usted y yo no nos vamos a quedar en el sepulcro, vamos a resucitar. Representa también la seguridad de la salvación eterna. Saber que nosotros somos salvos, eternamente vamos a vivir con el Señor. Y también manifiesta una estabilidad doctrinal. No que hoy creo esto, mañana creo el otro. Tenemos que estar definidos en qué creemos. También refleja la alegría, el gozo del cristiano. Y por último, refleja la valentía para acercarse a Dios. Para ser cristiano se necesita ser valiente. Para ser hijo de Dios y manifestarse como hijo de Dios se necesita ser valiente. Así que aquí terminamos. ¿Algún comentario? ¿Alguna parte que usted no entendió? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, pastor. En el último, donde dice, para que sea semejante al cuerpo de la gracia, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando se muestra el poder de Dios, todas las cosas se sujetan a Dios. Todas las cosas. Ante Dios, mire. Pero eso va a pasar. Ya cuando usted prácticamente, ya. Todas las cosas. ¿Qué es lo que dice Jesús? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo se tiene que sujetar a Dios, a Jesús. Aún ahorita se están sujetando las cosas, ¿no? Así como por... Bueno, pero acuérdese que ahorita está el que voluntariamente quiere. Porque muchas personas está Jesús, pero no lo aceptan. Entonces sujetar aquí se trata acerca de aceptar así. Sujeción completa. Sujeción completa. Pero es más que todo del Señor, al Señor. No a las cosas, por ejemplo, como la tierra se sujeta. Bueno, la tierra se sujeta. Acuérdense, todas las cosas están sujetas a Dios. Pero aquí está hablando de la tierra no tiene voluntad. El hombre sí. Y ese es el problema que tiene Dios con el humano. Porque la voluntad que dejó en nosotros, muchas veces no entregamos esa voluntad a Dios. Pero ante Dios se sujetan todas las cosas. Y aquí está, en el verso, eso lo está viendo usted en... 21, el 21. En la última oración. ¿Qué se sujetan todas las? Dice en el 20, el 21, ¿verdad? Sí. El final del 21, el último. Es que se me movió esto. Pero sí, cuando dice que se sujetarán a él todas las cosas, acuérdense que vendrá el tiempo cuando Jesús venga a reinar por 1000 años. Todas las cosas se van a sujetar porque Él es el que va a estar. Dice, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, porque será semejante al cuerpo de gloria suya. O sea, y eso es lo que está diciendo. La manifestación de su poder, la manifestación del poder, el cuerpo de humillación será transformado por un acto de Dios. O sea, y luego está diciendo aquí, amados, ahora como hijos aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Entonces ya nuestro cuerpo no va a estar sujeto tampoco a esta carnalidad, a todo lo que el mundo quiera presentarnos, porque ya prácticamente nosotros tenemos un cuerpo diferente. ¿Y cómo nos vamos a conocer? Bueno, esta pregunta la he hecho muchas veces, pero la gente reconoció a Jesús ya cuando trataban con Él, acuérdense,
El cuerpo glorificado Cuando regresó. cuando regresó. Y ese es el mejor ejemplo que podemos tener. ¿Ah? A Moisés también, a Elías. Entonces, usted puede ver esto de que puede ser que Entonces sí tiene un cuerpo. va a tener un cuerpo, pero glorificado. La diferencia de ese cuerpo es que no, como dice, acuérdense que Jesús se aparecía y se desaparecía como él quería. Atravesaba las paredes y todo eso, un cuerpo glorificado. Ya no está sujeto a la materia. Ya no hay tristeza, no hay dolor, no hay nada. Y creo que lo mejor que nos puede hacer a nosotros ya es quitarnos de este cuerpo. Porque ya entonces es un cuerpo que lo tendremos eternamente. Entonces ya no va a tener la materia no va a tener poder sobre nosotros. Porque ya el cuerpo glorificado ya no está sujeto ni a las leyes ni a la gravedad, ninguna de las leyes físicas que hay. Nuestro cuerpo va a ser completamente diferente. Así es que terminamos con esto y para la próxima semana, por favor, lea del 1 al 9, ahí vamos a avanzar la clase. Del 1 al 9.